Y aparte de eso me faltan un par de cuerdas. Hay distintas ramas de la magia. Hablamos de sabiduría, todo esto, hechizos. Cuando a ti te atan y te sacas. Si alguien te está manejando, soltamos las cuerdas, por favor. Ahora. Por la mano derecha, vas a tocar por ahí. Y no, la izquierda. ¿Se nota, no? ¿Se nota? Perfecto. Y ahora sí. Suelta, 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 suelta. Nos está costando, Me pongo la chaqueta con la cuerda por la espalda, intentando no pillar el micrófono, que es importante. Ahora. Falta la espalda para comprobar. ¿Está la cuerda? Aquí, ¿no? Tú lo has disfrutado, pero no has mirado si estaba la cuerda. ¿Está ahí? Toca tú. La blanca. Y Roberto, vas a coger la que más te guste. Por favor. Un tirón fuerte. Claro, un tirón fuerte. Y coordinados. Porque si tienes una pieza es una cosa extraña. Tú tiras para allá. La cuerda atraviesa el cuerpo, atraviesa la chaqueta. Recordad una cosa. Si esto sale bien, mi nombre es Telar. Si sale mal, Roberto y Juan. ¡Y el 3! ¡Ay, qué coordinación! A ver, hombre, por favor. Si sale mal, también. Que sale de la situación y lo más importante. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego, familia! Muchísimas gracias. Ya hasta la próxima. Por favor, en un par de ordenados, ¿vale? Que vayan saliendo los de atrás primero. Gracias a todos. Buenas tardes a todos. Con la presentación de la primera entrega de la trilogía El peluquero de Franco, de José Ramón Alonso de la Torre, cerramos esta edición de la Feria del Libro de Plasencia, tan atípica, que por suerte hemos podido celebrar, aunque ha sido a destiempo y con mascarillas. Los libreros
han podido sacar a la calle sus libros. Las actividades programadas se han podido celebrar sin incidentes. El público ha participado en las presentaciones. Los escritores han agradecido poder encontrarse de nuevo cara a cara con sus lectores. Y el tiempo nos ha acompañado, que es casi lo que más se puede pedir en estos tiempos que recorren una actividad como esta. Para terminar, antes de cederle la palabra a Laura Muñoz y José Ramón Alonso de la Torre, quiero agradecer el esfuerzo de las librerías El Quijote, La Puerta de Tannhäuser, La Pecera, La Vascueva y la editora regional de Extremadura, que han querido sumarse a esta feria este año con tanta incertidumbre. Además, quiero dar las gracias al personal de las concejalías de Cultura, Obras y Servicios Municipales y al de la empresa de sonido JG, y también, por supuesto, a vosotros, los espectadores, por haber participado en las actividades de manera ordenada y respetuosa, demostrando que con una buena organización y con la colaboración de todos es posible seguir celebrando este tipo de actividades culturales. Ahora solo queda despedirnos esperando que la situación mejore y que con mascarillas o sin ellas, pero con menos temor y menos dudas, podamos celebrar en unos meses, a su debido momento, una nueva edición de la Feria del Libro. Una edición con más libreros y menos restricciones, en las que esperamos poder seguir contando con todos ustedes. Hasta entonces, no se olviden de los libros, no dejen de leer. Muchas gracias de nuevo a todos y hasta dentro de unos meses. Les dejo con Laura Muñoz. Muchas gracias a todos. ¿Sí? Como quieras, ¿eh? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Me hace especial ilusión estar aquí hoy y que José Ramón me haya invitado como placentina a hacer pues la introducción a la presentación de este libro. Y me hace especial ilusión por muchas cosas, no solamente por ser de aquí, sino porque, como todos sabéis, pues la investigación sobre la guerra civil y el franquismo es el tema principal que yo abordo desde mi trabajo. Y luego también porque es un proyecto editorial y bueno, pues ahora mismo en los momentos en los que estamos la lectura, la cultura es esencial, ¿no?, para generar nuevos mecanismos de resistencia dentro de la coyuntura social que estamos viviendo actualmente. Antes de hablar de introducir a José Ramón, quería, ya que David nos acompaña, en primer lugar, hacer una pequeña reflexión sobre el libro en sí, porque no solamente es la historia que José Ramón nos cuenta en esta primera entrega, sino que la edición de este libro yo creo que está hecho con especial cariño, con especial cuidado, tanto la edición del texto como la propia producción, empezando desde el papel hasta su edición final. Y lo hace también algo que combina muy bien con la historia tan trascendental, íntima, que luego también nos va a contar José Ramón a partir del escenario de la guerra civil en Cáceres. Y yo creo que, bueno, que es un momento muy importante para valorar este tipo de editoriales que no son tan generalistas y que no están dentro de un mundo globalizado, que apuestan por trabajos como el de José Ramón y que, bueno, pues plantean todo un reto dentro del mundo editorial en el panorama actual, ¿no? José Ramón Alonso de la Torre es una persona que necesita poca presentación porque le conocemos todos y irrumpe en nuestras casas diariamente de lunes a sábado con la contraportada del diario Hoy, ¿no? Que es una persona que tiene una trayectoria que es fascinante, desde su labor como docente a su producción literaria, desde su intervención en los periódicos a la producción de libros como el que tenemos hoy sobre la mesa. Quedamos el otro día para hablar un poquito en Cáceres y hablábamos un poco sobre el libro y nos ocurrió una anécdota que representa muy bien la socialización de lo que es Alonso de la Torre dentro de Extremadura, ¿no? Y se acercó
espontáneamente un chico joven para darle las gracias por haber sido, decía él, el mejor profesor que había tenido nunca, ¿no? Y la verdad es que nos sorprendió mucho, ¿no? Porque interrumpió la conversación. Pero es algo muy entrañable y muy significativo de la capacidad que tiene como escritor de llegar a todas las esferas de la sociedad y no se queda solamente en esos lectores del periódico o esos lectores de literatura, sino que tiene esa capacidad, esa versatilidad para haber llegado desde sus alumnos en la docencia a pues actualmente dirigiendo la escuela que dirige, ¿no? El libro que tenemos hoy ante nosotros es un esfuerzo y un trabajo de combinación de distintos escenarios internacionales, nacionales y locales, que en mi opinión es extraordinario, ¿no? Y es excepcional. José Ramón nos relata en este libro 13 días de la historia de la guerra civil en Cáceres, que hace que confluya en la localidad toda la historia contemporánea internacional, nacional y local, que va a determinar el devenir de nuestra propia sociedad en el presente. Nosotros siempre decimos que el pasado forma parte del presente y la historia que José Ramón nos desgrana en El peluquero de Franco tiene mucho que ver con cómo somos nosotros actualmente y la importancia que tuvo la guerra civil en el desarrollo posterior de nuestra cultura como sociedad. Él, de manera excepcional, consigue pues abrirnos una ventana a una historia de la ciudad que seguramente no es tan conocida por todos nosotros, que es cómo se va a configurar como un escenario estratégico esencial a la hora de el devenir de la guerra, cómo va a evolucionar la guerra, con el establecimiento de la sede del Estado Mayor en el Palacio de los Golfines de Arriba, cómo se va a configurar toda la estrategia geopolítica internacional en el apoyo internacional a la sublevación, al golpe militar, y cómo eso lo engrana con la propia historia de la guerra civil en Extremadura y con lo que está sucediendo en la ciudad de Cáceres en ese momento. Y para ello nos ofrece una visión, además, complementada por distintos protagonistas que van a vivir la propia guerra civil a nivel nacional y a nivel local desde una óptica completamente diferente, ¿no? Y bueno, pues desde esa parte más cotidiana a la propia visión de los militares, a la propia visión de Francisco Franco desde la sede del Estado Mayor. Yo le preguntaba a José Ramón por los personajes, porque él arma esta historia en base a 4 historias principales que te ofrecen, por una parte, la visión de lo que está ocurriendo en ese escenario militar, que está sucediendo en el Palacio de los Golfines. Por otra parte, otra voz que aporta una visión de una mujer joven que llega a la ciudad y que, bueno, llega con la intención de obtener información sobre el apoyo internacional al golpe militar y cómo va a evolucionar posteriormente ese soporte internacional para el triunfo del golpe de Estado. Por supuesto, un periodista, que no sé si tiene, luego nos contará si tiene algo o no de autobiográfico también este personaje, y cómo este periodista también llega a la ciudad de Cáceres huyendo de una posible represión en Madrid, que está en zona republicana, pero también arroja otro tipo de cuestiones muy interesantes que son la prensa, la censura, los canales de comunicación, y cuando esos canales de comunicación están bajo un control férreo, cómo buscan sus propios mecanismos para que esa información llegue a la población, que en este caso el rol del peluquero es esencial, y cómo llega también a la esfera internacional. Bueno, yo creo que la capacidad de interrelación de estas 4 voces o 4 escenarios principales, que lo que hacen es conectar la historia internacional, la historia nacional y la historia local, hacen del libro de José Ramón una obra, en mi opinión, excepcional y de obligada lectura, y que te aproxima a conocer detalles que seguramente para muchos son desconocidos, y aquellos detalles que son conocidos y que a lo mejor como historiadores hemos podido nosotros analizar, nos aporta una visión completamente distinta que hace que descubramos nuevos matices sobre bueno, pues la complejidad de la historia contemporánea, la complejidad de la historia en sí misma, pero también la gran complejidad de la sociedad, y lo importante que es mirar un mismo momento
histórico, mismo hecho histórico, desde distintas perspectivas y desde distintos focos, ¿no? Pero además, José Ramón tiene esa versatilidad que decía al principio, que no solamente está hablando de esta situación, ¿no? de estos días en Cáceres y toda esta parte más relacionada con la historia, sino que nos aporta una visión de la ciudad magnífica, sobre espacios que no conocíamos, espacios que ya están desaparecidos y que se han reconfigurado como calles que tienen otro nombre actualmente o edificios que han cambiado su uso, y nos deja acercarnos a la ciudad de Cáceres desde un prisma completamente distinto. Y esto me parece algo fascinante, ¿no? Como desde personas que vivimos esos espacios actualmente, como también podría ser en Plasencia, de repente pues descubres lugares que han tenido pues otra funcionalidad y han tenido otra importancia en la dinámica de la ciudad, y esto es magnífico. Pero además él incluye en su relato la historia de Cáceres también, incluye en esa historia contemporánea, nacional y dentro de una esfera también internacional, incluye multitud de matices dentro de las conversaciones de sus personajes que narran datos y hechos y historias también del pasado de Cáceres. Y a mí me parece especialmente bonito cómo conecta los distintos pasados, ¿no? El pasado más reciente y el pasado más remoto. Yo creo que es una radiografía de la historia contemporánea de nuestra sociedad, y también es una radiografía de la historia de Cáceres. Hay una parte especialmente también significativa que yo creo que a mí como lectora me ha gustado mucho. Esta es la parte de la gastronomía, que también me encantaría que nos comentaras un poco, de ver pues cómo pues todo el elenco de militares que están en el Palacio de los Golfines pues comen torta de alcázar, degustan productos extremeños, pencas fritas, gazpacho de poleo. Bueno, yo creo que esa capacidad de conectar todo el sustrato cultural de una sociedad, que no solamente es su arquitectura o sus calles, sino su jerga también, que también incluye cosas de jerga específica de Cáceres, la gastronomía, etcétera, etcétera, hacen del libro pues una obra especialmente compleja a la hora de su conceptualización y de elaboración, debido a la cantidad de matices y enfoques distintos que se pueden analizar de su lectura. Yo creo que es un trabajo que llega a todos desde distintos prismas y que además te permite, como decía, acercarte al pasado reciente y a la historia de la guerra y entender otros matices desde otros enfoques y de otras perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, paso la palabra a José Ramón y, bueno, no sé si nos puede comentar un poquito. Bien, buenos días. Muchas gracias, Laura. Yo te dije que hablaras todo lo que quisieras porque sospechaba que ibas a hacer una disección del libro tan interesante que yo iba a entenderlo. Iba a entender páginas, escenas, historias que he ido escribiendo, pero que te van saliendo de dentro y que a veces necesitas que te las expliquen a ti mismo y que te des cuenta de realmente lo que estabas escribiendo, lo que estabas haciendo. Gracias. Gracias a la Concejalía de Cultura, gracias al Ayuntamiento de Plasencia, primero por ser valientes. No todas las ciudades han sido tan valientes y han sido capaces de organizar la Feria del Libro en Extremadura. Plasencia sí. Se ha lanzado adelante, ha hecho esta feria que me cuentan los libreros y los editores que ha sido un éxito, y aquí estamos sin ningún problema, guardando todas las distancias sociales y todas las precauciones necesarias, pero permitiendo que el libro sea la estrella de este otoño placentino, donde tan a gusto se está. Esta plaza es la plaza más entretenida, más agradable, que además he disfrutado este verano, porque como no se podía veranear lejos, nos vinimos mi mujer y yo a veranear en Plasencia y a pasar aquí una semana, y realmente esta plaza era un lugar especial, donde yo no imaginaba este verano, en el mes de agosto, que iba a venir aquí a presentar un libro como estoy presentando ahora. Muchas gracias. Y muchas gracias al editor, muchas gracias a David, que ha hecho un libro precioso. O sea, claro, yo leo el libro en el ordenador donde lo escribo, o lo leo en la impresión que he hecho. Cuando lo leo ahí me siento realizado, porque es un libro tan bonito, tan bien editado, no se despega,
la letra es gordita, es grande, entonces todo eso te da una sensación muy agradable. Y ese conjunto de la disección que ha hecho Laura, de la valentía del ayuntamiento para sacar adelante la Feria del Libro y del mimo editorial de David y su editorial La Moderna, pues confluyen para que uno se sienta feliz. ¿Feliz por qué? En el año 2015, en las Navidades, no sé por qué, me lo preguntaba el otro día Laura tomando un café en la Plaza Mayor de Cáceres, no sé por qué empecé a pensar que mi ciudad, Cáceres, que es una ciudad muy rara, pero que yo conozco muy bien y que además me aprovecho de esas rarezas para describirlas y para contarlas, la ciudad de Cáceres no había valorado nunca la importancia que había tenido la estancia del general Francisco Franco y de su Estado Mayor desde el 26 de agosto de 1936 hasta el 4 de octubre. Son 39 días en los cuales el Estado Mayor de Franco está allí, sí, pero es que están allí los enviados de Hitler, los enviados de Mussolini, los enviados de Irlanda, los enviados y los periodistas de Portugal, periodistas franceses, enviados americanos que van a regalar, a entregar petróleo a bajo precio, gasolina al ejército de Franco. Todo eso va a confluir en esa ciudad. Eso se ha contado en algún blog, en algún coloquio histórico, en algún libro suelto, pero no se tiene una visión de conjunto. En Cáceres, por eso digo que es muy raro, yo estoy seguro que si eso hubiera sucedido en Plasencia, todo sería diferente, porque esta ciudad tiene unos matices muy especiales, socialmente muy activos, y creo que eso lo hubieran valorado de otra manera. Pero allí lo único valor que hay es una placa en el Palacio de los Golfines y que había un peluquero que todas las mañanas iba a pelar a Franco. A mí eso del peluquero, a pelar no, a afeitar. A mí eso del peluquero siempre me llamó mucho la atención. El peluquero, que se llamaba Juanito Barra, que tenía una peluquería que ahora está en alquiler, el local, al final de la calle principal de Cáceres, de la calle principal, comercial, tradicional, la calle Pintores. Este señor, cuando tenía 20 años, llegan a su casa y le dicen que si puede ir todas las mañanas a las 7 al Palacio de los Golfines a afeitar al general Franco. Y él va, efectivamente, y todas las mañanas, como un clavo, desde el 27 de agosto, Franco llega el 26, desde el 27 de agosto de 1936 hasta el 4 de octubre de 1936, a las 7, Juanito Barra está en la puerta del palacio para afeitar a Franco. Todos los capítulos del peluquero de Franco empiezan así, con el peluquero entrando en el despacho del general para afeitarlo y algún día, en alguna ocasión, también para cortarle el pelo. Ese peluquero fue además peluquero de mi padre, porque Juanito ya murió. Y ese peluquero a mí me pareció que era el hilo conductor perfecto para imbricar, para juntar la historia contemporánea, como bien ha dicho Laura, y la historia cotidiana de una ciudad, para intentar pasar de lo local a lo universal, para intentar saltar desde la cotidianidad cacereña hasta la universalidad de la historia del mundo, que en ese momento se está jugando en Cáceres. Allí se está preparando y se está entrenando y se está ensayando lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Allí se está decidiendo el futuro de España. Allí se va a decidir durante ese mes quién va a ser el caudillo, el general Franco. Cuando Franco llega a Cáceres es un simple general. Cuando se va de allí es el jefe del Estado de España. Y eso se fragua en Cáceres. Y no se fragua por suerte o se fragua por azar o porque salió así, no, se fragua porque durante esos casi 40 días hay un equipo de imagen prácticamente al estilo de aquella época que está trabajando en la sombra para organizar eventos, para organizar manifestaciones, para organizar una lucha en la que se presentan el general Mola, el general Queipo de Llano, el general Franco e incluso un poco Cabanellas, que querrían haber sido jefes del ejército supremos y jefes del Estado. Y al final es Franco el que gana, el que consigue llegar a ese alto puesto de dirección de España. Y todo eso se va fraguando en Cáceres, las manifestaciones que se organizan para que en la prensa aparezca aclamado el grito de Franco, 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 que se inventa allí. Pero aparte de eso, hay una cotidianidad. Es decir, ¿cómo era la vida en esa ciudad durante esos 39 días? La vida era una fiesta.
Hay un periodista portugués del Diario de Noticias que escribe una crónica desde Cáceres, que sale en este primer tomo del libro, está recogida fielmente, como apareció en Diario de Noticias, en el cual habla de que Cáceres era la ciudad feliz. Es decir, en Cáceres no parecía que hubiera guerra, con tanto militar, con tanto diplomático, con tanto incluso espía, con tanto enviado especial, periodistas, negociantes, porque el ejército, la retaguardia del ejército, que eran 40, 50.000 soldados que estaban en el frente, allí era donde se preparaba toda la intendencia. Eso es mucha comida, mucha venta de productos, etcétera, etcétera. Claro, el movimiento económico era muy fuerte, las calles estaban llenas, el ambiente era inenarrable, y en la Plaza Mayor había altavoces donde sonaba jazz, foxtrot, músicas militares, el cara al sol, y volvía otra vez otra pieza de jazz, y el periodista decía: Cáceres es la ciudad feliz. Esto de la ciudad feliz fue un marbete, un cliché que escribí yo en la prensa durante un tiempo. Yo no sabía entonces que este periodista portugués fue el primero, había sido el primero que había utilizado ese cliché o ese concepto de Cáceres como una ciudad feliz. Pero es que era ciudad feliz en plena guerra. Evidentemente hay una parte oscura, dura, que también sale en el libro, que es la parte de la represión, que es la parte de los fusilamientos, que es la parte de los juicios sumarísimos que empiezan en Cáceres. Porque en Cáceres, cuando decide, desde el Estado Mayor, se decide que los fusilamientos o las ejecuciones deben hacerse con juicios sumarísimos, y allí es donde empieza todo este proceso. Bien, esta cotidianidad, además, claro, esto es una novela, no es un libro de historia. El 80% de lo que ahí se cuenta está todo documentado, hay una bibliografía al final donde todo se explica, hay cambios en algunos nombres, por ejemplo, claro, Juanito Barra, el peluquero, aparece todas las mañanas, pero yo realmente no puedo saber lo que sucedía en el despacho de Franco, ni de qué hablaban mientras lo pelaban o lo afeitaba. Se sabe algo por lo que ha contado, pero muy poco. Yo tengo que hacer una historia verosímil, pero no podía poner el nombre de Juanito Barra, porque bueno, su familia podía decir: bueno, pero usted, ¿cómo sabe lo que ha dicho? Que no es que diga nada raro, ni hace ninguna actividad delictiva, pero bueno, era peligroso. O sea, no me parecía a mí legal eso, ¿no? Entonces he cambiado el nombre del peluquero, que tiene otro nombre, algún otro personaje, pero bueno, los personajes, la mayoría tienen sus nombres reales. Lo que sucedió así, está documentado, y eso sí, hay unos personajes, ya sea la ama de llaves, Antonia, ya sea Teresa, una estudiante de arte dramático que viene de Madrid a Cáceres para trabajar como agente de la República, ya sea el periodista Rafael, que huye de Madrid porque creen que es falangista y se lo van a cargar, y entonces escapa a Cáceres, y ahí hay una relación amorosa, una relación de celos, una relación de espionaje y al mismo tiempo de escritura periodística muy interesante. Todo eso, esa parte es una parte ficticia, son tramas ficticias, pero situadas siempre dentro de la realidad. Es decir, si en las primeras páginas aparece Teresa, que está cruzando las líneas desde la parte republicana a la parte nacional en una mula, y está en un cortijo cerca de Guadalupe, y llegan unos aviones por el aire y bombardean Logrosán y hay 4 muertos, sucedió todo. Es decir, no tuvo nunca Teresa en ese cortijo, pero sí pasaron a esa hora los aviones desde Don Benito, sí bombardearon Logrosán, sí hubo 4 víctimas. Es decir, todo lo que sucede está en un escenario que es real, absolutamente real. Las cartas que aparecen, los escritos, los artículos periodísticos, todo lo que sucedió pasó así. Luego hay una trama ficticia que está en medio. Y luego sí, está una cotidianidad, que es una cotidianidad cacereña, pero podría ser placentina, emeritense, de Hervás, de Jaraíz, porque las comidas... Bueno, yo he vivido en Galicia 20 años, ¿no? Entonces sé lo que les gusta a los gallegos, sé las comidas que les gustan, las que no les gustan. Entonces yo me imagino a Franco, a Bian Astray, a Nicolás Franco, a Pacón Franco, el primo de Franco, al mismo Linus Lage, que es un militar que saca el ejército a la calle en Cáceres, que eran todos gallegos. Y entonces hay una señora Antonia que les va a servir comida extremeña. Claro, la cara de Franco, yo me imagino la cara de Franco o de su hermano, que nunca habían visto algo así, ante un gazpacho de poleo. Además eran muy frugales, ¿no? Es decir, yo sé lo que comía Franco, porque claro, me he documentado, lo que bebía, que no bebía nada, bueno, bebía agua, pero no bebía prácticamente alcohol, las comidas que le gustaban, la con grelos, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando te ponen un gazpacho verde
una chanfaina, unas tencas fritas o unas ranas, la reacción de estos militares era un tanto extraña. Hay un juego ahí con los productos extremeños, con la gastronomía extremeña, que reaccionan, como dice ella, como dice Laura, pues como yo he visto reaccionar a los amigos gallegos cuando nosotros les servíamos platos de este tipo, ¿no? O los quesos fuertes extremeños, la torta del Casar, ¿no? Que no tiene nada que ver con la suavidad de una tetilla gallego, en fin. Todo eso unido a una situación de Extremadura en ese momento, es decir, el parte de guerra o la situación de cada día, lo que sucede cada día, es lo que está sucediendo en los distintos pueblos de Extremadura que se está contando allí. Eso sí, a medida que iba escribiendo, con todo detalle, con parsimonia, con una trama en la que mi objetivo es el mismo que cuando escribo mis artículos, que el lector se lo pase bien, que no deje de leer, que no se aburra. Ese es un objetivo fundamental, es decir, está el rigor histórico, está la trama novelesca, está la voluntad de estilo literaria, pero está también la voluntad de entretener, de que el lector, cuando acaba una escena, quiera seguir la siguiente. Mi ilusión es que uno esté leyendo la novela, vaya a comer y esté deseando llegar al postre para poder seguir leyendo esa novela. Es decir, ese esfuerzo de trama, de emoción, de intriga, de agarrar al lector por el estómago y no soltarlo, está presente en toda la novela. Y ese es un esfuerzo que exige lentitud, demora, contar las cosas despacio, recrearse en lo literario, en lo anecdótico, en lo divertido, en lo universal, en lo profundo. Ese juego, ese mecanismo de relojería hacía que la novela, pues yo vi que iban a salir 1.500, 1.600 páginas. Entonces se me ocurrió comentarlo y bueno, un hermano mío me dijo, ¿por qué no haces una trilogía? Porque nadie te va a editar 1.600 páginas y es lo que he hecho. El primer libro es un libro para leerlo tranquilamente de 604, 612 páginas, no recuerdo bien, 600 y pico páginas. El segundo ya está escrito y también es otro libro, y el tercero pues va a ser igual. Es decir, son libros densos, largos, demorados, en el que se va contando en cada uno más o menos 14 o 15 de esos días que Franco pasa en Cáceres. Esos días en los que se está jugando el futuro de España, el futuro de Europa, si se quiere también el futuro del mundo, porque allí están confluyendo las mismas fuerzas que van a confluir en la Segunda Guerra Mundial, contándolo desde una ciudad que siempre pasó de esos 40 días. Es decir, en Cáceres ustedes tenían que sorprenderse que leen los lectores, los cacereños leen el libro y dicen, ¡ay, pero esto pasaba aquí! Sí, eso estaba sucediendo ahí y no se sabía, no se había comentado nunca. Los hoteles, el Hotel Álvarez que ahí aparece, efectivamente era el hotel, y además todo lo que se cuenta del hotel es lo que, como se construyó, porque se construyó en ese tiempo. Ese momento Cáceres pega un gran estirón, es decir, hasta ese momento no había hoteles prácticamente, no había grandes cafeterías, y entre el 34 y el 36, más o menos la época de la República, en Cáceres se abren hoteles de muy alta calidad, se abren cafés como los que podía haber el Iruña de Bilbao. El Hotel Álvarez tenía ascensor, tenía agua caliente, tenía sobre todo una central telefónica estándar de primerísimo nivel, y ese hotel, que ahora existe aún y se llama Alfonso IX, es el que va a requisar el Estado Mayor para alojar ahí tanto a los generales y a los militares del Estado Mayor, como a Mola cuando viene, a Bernard o a Wilhelm cuando vienen los alemanes, al Roata, el general italiano, a O'Duffy, que es un enviado de Irlanda que va a traer el ejército irlandés o una parte de tropa irlandesa a España a combatir con Franco. Y bien, todo eso es lo que se resume en este libro, donde yo he querido no solo contar una parte de la historia de mi ciudad, muy desconocida y nunca novelada, desde luego, sino también ahondar en las claves de lo que fue luego el futuro de este país, el futuro de España, y de que se estaba jugando en ese momento en Cáceres. Y todo, pues con esa columna vertebral, ese hilo conductor de ese peluquero que cada mañana a las 7 llega a apelar a Franco y asiste a conversaciones en las que se está decidiendo quién va a ser el jefe del Estado, en la que se está decidiendo las ayudas que van a llegar de Hitler o de Mussolini,
porque hay que tener en cuenta que Cáceres, en 2 castillos que hay a la salida, se van a convertir en el campo de entrenamiento donde las tropas de Franco, los nacionales, van a aprender a manejar tanques, a manejar lanzallamas, a manejar ametralladoras que llegan desde Hamburgo hasta Sevilla, y de Sevilla a Aldea del Cano en unos trenes, allí descargan, y todo eso pues se va a jugar, se va a ver, se va a discernir el futuro de España y de la guerra en esos 40 días que Franco pasa en Cáceres. Ese es el origen de la novela, esa es la intención, y sobre todo la intención era que eso se leyera bien, fuera entretenido y se contara la parte de ese Cáceres más frívolo, la parte del Cáceres duro que sufre, la cárcel, los fusilamientos, las misas y las relaciones de Franco en ese momento con la Iglesia, incluso su búsqueda, porque Franco se decía que era el general de las 3 M's, ni miedo, ni mujeres, ni misas. Pero Carmen Polo de Franco, que aparece en la novela en el 3er libro, pues sí era muy religiosa, y Franco, pues digamos que sigue a pie juntilla lo que le sugiere su mujer a la hora de las misas, a la hora de las relaciones con la Iglesia. Bien, como ven, yo podría estar hablando igual que ella, muchísimo tiempo, porque son tantas cosas las que aparecen en la novela, es tanta mezcla de actividades, de historias, de anécdotas, de situaciones, que bueno, podríamos estar hablando muchísimo tiempo, pero lo mejor es leerlo, lo mejor es que si les apetece lo lean, ya sea en la biblioteca, ya sea comprándolo, y disfruten de él, y no sé si habré conseguido lo que deseo, que ustedes empiecen y ya no sean capaces de soltarlo, y que al acabar estén deseando que llegue el 2.º tomo para conocer más a fondo esa historia del peluquero de Franco, esa historia de esos 39 días que cambiaron el futuro de nuestra nación. Y nada, muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta, o si Laura tiene algo por ahí que se le haya quedado, alguna duda. Hay una pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna preguntita? ¿No? Ahora firmaré el libro aquí. Si alguien de ustedes pueden comprarlo en las librerías, en las casetas de la Feria del Libro, y pueden traerlo para que lo firme si lo desean, ahora al acabar el acto. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Y hasta pronto.